Hola gente, ¿cómo andamos? Ahora sí podemos hablar altísimo. Jaime Roldos, Sí. ¿accidente o conspiración? Vamos a ver el iceberg del Ecuador parte 3. Jaime Robles, accidente Jaime o Roldós Aguilera conspiración. fue un abogado y político ecuatoriano que asumió el poder como presidente de la República desde el 10 de agosto de 1979 hasta su fallecimiento el 24 de mayo de 1981. Lo que más lo destacó fue que lideró el proceso de retorno al sistema democrático en Ecuador, luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. Está en este iceberg ya que su muerte está rodeada de un halo de desafortunados coincidencias y conspiraciones. La tarde del 24 de mayo de 1981 el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que transportaba al presidente Jaime Roldós, se estrelló contra el cerro de Huayrapungo en la provincia de Loja. Aparte del presidente también murieron todos los pasajeros que lo acompañan, entre ellos estaban, Marta Bucaram, esposa del presidente, el ministro de Defensa, Marcos Ubía Martínez, los tenientes coroneles, Héctor Torres y Armando Navarrete, el piloto y edecán del presidente, el teniente coronel Marco Andrade, el copiloto teniente, Galo Romo y la azafata, Soledad Roseto. La aeronave había salido de Quito poco después de una ceremonia cívico-militar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde se condecoró a los combatientes de la guerra de Paquisa. Su destino era llegar a la localidad fronteriza de Macará, en donde el presidente debía tomar un helicóptero que lo trasladaría al cercano pueblo de Zapotillo, donde tenía previsto participar en otra ceremonia. Debía volver a Quito esa misma tarde, para la sesión solemne del Consejo Provincial de Pichincha, pocos minutos antes de aterrizar, y en la trayectoria de descenso hacia la pista de Macará, de la que todavía estaba distante unos 60 kilómetros, Un el minuto. presidente Jaime Roldós se estrelló contra el cerro de Guayapungo en la Fata, Soledad Roseto. Quito esa misma tarde, para ¿Ese es Pablo Escobar? ¿Ese es Pablo Escobar? ¿Ese es Pablo Escobar? Un minuto. ¿Ese es Pablo Escobar? la sesión solemne del Consejo Provincial de Pichincha, pocos minutos antes de aterrizar, y en la trayectoria de descenso hacia la pista de Macará, de la que todavía estaba distante unos 60 kilómetros, el pequeño avión presidencial se estrelló contra una gran roca en la cresta del cerro Guairapungo, que estuvo a pocos metros de sobrepasar. Al no llegar la nave y perderse el contacto con ella, el helicóptero que esperaba en Macará al presidente despegó en su búsqueda, encontrando los restos del avión en la ladera de Guairapungo. Desde el cercano cantón Celica, distante 10 kilómetros del sitio del impacto, partieron patrullas del ejército que ascendieron la montaña para rescatar los restos del presidente y su comitiva. Roldós fue reconocido por la corbata roja que usaba ese día. La autopsia confirmó que el presidente murió instantáneamente por politraumatismos producidos por el impacto. Teoría del atentado. La versión oficial aceptada por el gobierno del Ecuador es la de un accidente de aviación. La familia y sectores de la izquierda sostienen la teoría que fue un atentado ejecutado por Estados Unidos. Para los hijos de la pareja presidencial, las circunstancias del siniestro no han sido definitivamente aclaradas. Entre las personas que le dieron voz a esta teoría está el activista estadounidense John Perkins. En su libro llamado Confesiones de un sicario económico se sumó a la versión de que Roldós habría sido asesinado, puesto que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de Estados Unidos. Esta versión, sin embargo, ha estado presente desde el inicio mismo de las investigaciones, y ha sido publicada en otros libros y documentos. Esta versión relaciona la tragedia con la muerte del general peruano Rafael Hoyos Rubio, quien comandó las Fuerzas Armadas en el conflicto del falso Paquisa entre Perú y Ecuador a comienzos de ese año, y también relaciona la muerte del general panameño Omar Torrijos Herrera, que murió en circunstancias similares al presidente Roldós y cuyo accionar comprometía los intereses de los Estados Unidos. Según una versión del periodista ecuatoriano Jaime Galarza Zavala, involucra a las Fuerzas Armadas y sostiene que el avión presidencial fue derribado por un cohete lanzado por un avión militar ecuatoriano, y que el ejército conocía de la operación al extremo de que había patrullas en el sector listas para recoger los restos del avión del presidente. Sostiene que habrían actuado así por presiones de Israel, pues Roldós no habría querido autorizar la compra de un lote de aviones de combate al FIR. No obstante, el presidente Roldós sí autorizó la compra de los jets. O sea, hay como 10.000 versiones de esa teoría. Pues el contrato fue firmado el 21 de mayo, solo 3 días antes de su muerte. No obstante, la teoría del atentado no documenta la forma en que se habría cometido, si fue por medio de una bomba, cuyos vestigios no se encontraron, o si el avión fue derribado.
Quienes defienden esta tesis sostienen que personas que afirmaron haber visto explotar el avión en el aire y no como consecuencia del impacto murieron en circunstancias misteriosas o desaparecieron. Afirman también que oficiales de la Fuerza Aérea que conocían pormenores del vuelo de ese día también murieron en circunstancias poco claras. Luego de todo lo expuesto, podríamos decir que la gran mayoría parecen ser teorías de conspiración sin Illuminatis. fundamento acerca del siniestro. Sin embargo, haya sido un accidente o un atentado, eso se los dejó a su criterio. Yo creo que más bien solo fue una ave. Estaba pasando y murió. O sea, recordemos que el motor mata personas y aves. Así que yo creo que una ave estaba pasando tranquilo y fue tragado por el motor del avión y el avión dejó de funcionar. Explotó el primer motor, se estrellaron y murieron. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Nos faltan 3. El hashtag Nos Faltan 3 surgió como una expresión de apoyo en las redes sociales a raíz del secuestro y posterior asesinato de 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio por parte del Frente Oliver Sinisterra de Colombia. Los periodistas eran Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra y se encontraban en... Déjame buscar. Nos faltan 3. No encontré nada de el hashtag Nos Falta 3. Parece que ese hashtag fue eliminado o ya no existe. Posterior asesinato de 3 esmeraldas cerca de la frontera con Colombia, para realizar una investigación sobre los atentados ocurridos en la frontera norte de Ecuador por parte de grupos criminales. Pero desafortunadamente la mañana del 26 de marzo de 2018, después de llegar a Mataje, los periodistas fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra. Poco después se publicaría un video en donde vemos a los periodistas pedirle al presidente de aquel entonces, Lenín Moreno, pedirle que hiciera un intercambio, en el cual el gobierno ecuatoriano debería entregar a algunos miembros de los disidentes que estaban presos en el país, a cambio de liberar a los periodistas. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno hizo caso omiso ante estas peticiones y mediante un comunicado escrito, el Frente Oliver Sinisterra dio a conocer la muerte de los miembros del equipo del diario El Comercio, en donde señalaban a las autoridades ecuatorianas como responsables de sus muertes, por no haber querido... Y también, ¿por qué no aceptaron? Es que si yo fuera el presidente, yo vería que Javier, Paul y Efraín estaban siendo secuestrados por un grupo de criminales y querían hacer un trato conmigo. Yo hubiera aceptado liberar a sus líderes y que ellos nos entregaran a Javier, Paul y Efraín. Pero no, ¿qué pasa? Que se negaron y ¡pum! Se murieron los 3 y la gente le echa la culpa al gobierno ecuatoriano. Es que es así, no entiendo. La verdad es que yo no entiendo por qué no aceptan esos tratos. Si ven que los periodistas más importantes están en peligro, tienes que aceptar, no tienes que negarte. No hagas caso omiso. No importa si tu país se va al carajo. Lo importante es la seguridad de los 3. Pero no. Ahora ellos se fueron con Diosito. Negociar y en su lugar atacar su territorio. El presidente Moreno dio un plazo de 12 horas para que presenten pruebas de vida de los periodistas, y así confirmar si el comunicado era verdad. Desgraciadamente el plazo había pasado y al no tener pruebas que garanticen la vida de los periodistas, el presidente Lenín Moreno en una rueda de prensa, dio a conocer al país la lamentable noticia del fallecimiento de los miembros del equipo del diario El Comercio. Nivel 4. La muerte cruzada. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso no estaba pasando por un buen momento político, pues el primer mandatario se encontraba en medio de un juicio político en su contra, muy aparte de que la gran mayoría de la Asamblea Nacional estaba conformada en su mayoría por la oposición, y estos ponían trabas al evitar la aprobación de varios proyectos. Oye, no, Lasso, no. Yo sí vi esto en 2000 y cuantito. Yo estaba con mi papá y vi que una de las paredes decía, no, Lasso, no. No sé qué era eso. Y decretos del presidente. Todo esto llevó a que la mañana del 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso firmara el decreto de muerte cruzada. Básicamente la muerte cruzada le permitía disolver a la asamblea con efecto inmediato, y poder gobernar bajo decreto por 6 meses aproximadamente. Esto inhabilitaba la participación del Parlamento en votaciones democráticas para aprobar o rechazar reformas, leyes o proyectos, por lo que ahora solo la Corte Constitucional del Ecuador asumía ese papel. Al final el decreto también implicó la convocatoria a elecciones anticipadas,
que terminarían con la victoria en primera vuelta de Luisa González como representante del Partido de la Revolución Ciudadana. Pese a obtener la mayoría de votos, no le alcanzó para ganar de manera contundente en las primeras elecciones, que se llevaron a cabo en septiembre de 2023. Durante este primer proceso electoral, uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, sería ultimado en un atentado que le quitaría la vida. Sin embargo, este tema fue en 2000, creo que 23, ni sé cuántito. Lo tocaremos más a fondo en el siguiente punto, donde detallaré más acerca de ese caso. Volviendo con las elecciones, la segunda vuelta electoral se mediría entre los dos candidatos con más votos, Luisa González y Daniel Noboa, el cual sorpresivamente ganaría la segunda vuelta el 15 de octubre con el... Le ganó, pero ahora ¿qué pasa? Que la gente no está apoyando a Daniel Noboa. Ese es el problema. 53,85% de votos, en contraste con el 46,15% de su rival, y digo que fue sorpresivo ya que la candidata de la Revolución Ciudadana había quedado en el puesto número 1 en la primera vuelta, y en la segunda vuelta las cosas se invirtieron a favor de su rival, de esta manera dejando a Daniel Noboa como el actual presidente del Ecuador. El asesinato... Bueno, porque parece ser un gran estratega, o bueno, así yo lo veo, porque literalmente sucedió lo del 9 de enero, que ya iremos más adelante. Ahora vamos con lo peor, el asesinato de Villavicencio. Esto yo sí lo vi en las noticias, es que estaba en Santa Elena, estaba con mi tía y estaba llevando cosas para dibujar, imitar, dibujaba los animatrónicos de FNAF, de Retuntos de Flores, y de la nada escuché una noticia donde asesinaron a un candidato llamado Villavicencio. De Fernando Villavicencio. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia nació el 11 de octubre de 1963 en Alaus y Chimborazo y fallecería el 9 de agosto de 2023. Fue un periodista, político y candidato a la presidencia del Ecuador por parte del movimiento Construye. La tarde del 9 de agosto de 2023, mientras Villavicencio estaba saliendo de un mitin político que se desarrolló en un plantel educativo al norte de la ciudad de Quito, el candidato abordó su auto para retirarse del lugar. Fue ahí donde lo atacaron con varios impactos de bala, de los cuales recibiría 3 disparos en la cabeza, que acabarían con su vida de forma inmediata. Los perpetradores del crimen, luego de cumplir su cometido, y antes de emprender su huida, dispararon al aire, y también hacia la multitud, para evitar que los siguieran. Este hecho dejó varios heridos producto de las balas perdidas. Las personas que se encontraban en el lugar del atentado, inmediatamente trataron de resguardarse en el interior del colegio Anderson para evitar ser alcanzados por los disparos de los antisociales. El personal de emergencia trasladó a Villavicencio a la clínica de la mujer lo más rápido que pudieron. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento, ya que la gravedad de sus heridas por causa de los disparos lo habrían matado casi de inmediato. Ahora varios ciudadanos ecuatorianos y mi mamá sospechan y tienen la teoría, y yo también, que el asesinato de Villavicencio fue planeado por un presidente corrupto, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un presidente corrupto ecuatoriano, el cual quería que los ladrones, criminales estuvieran libres, algo así, no me acuerdo. Y creo que él fue el que planeó el asesinato de Villavicencio. No sé cómo se llamaba ese presidente, pero era alguien corrupto. Según la información dada por la policía, uno de los presuntos responsables de la muerte de Villavicencio, un sujeto de origen colombiano, habría sido capturado en el lugar de los hechos. Sin embargo, este también terminaría muriendo al ser trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado, producto de las heridas de bala que tenía como consecuencia por haberse enfrentado en un cruce de balas contra la policía. A día de hoy este lamentable caso sigue sin tener una resolución clara, dejando muchas dudas en el aire y también dejando a todo un país en shock, pues todo lo narrado ocurrió solo 11 días antes de la primera vuelta electoral. Según palabras de Villavicencio, antes de ser ultimado, y también de sus conocidos, este habría recibido múltiples amenazas en contra de su integridad por parte de ese presidente corrupto, que no me acuerdo su nombre, del crimen organizado. Como último punto, el video en el que Villavicencio es abatido no puedo ponerlo y ustedes... Bueno, o sea, el video sí está disponible en YouTube, pero no recomiendo buscarlo porque eso es sensible. Ya saben por qué. Sin embargo, creo que se puede encontrar en YouTube. De todos modos, les recomiendo no buscarlo si son sensibles. Ecuador, conflicto armado. Ok, ya nos estamos extendiendo demasiado. Bueno, yo me regreso a mi cuevita. Adiós. Después hablamos del 9 de enero y el otro asesinato. Bye.